desde acá. Namaste, Om Sairam o Namah Shivaya. Ok, bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a pasar a la explicación de cómo se hace la codificación en un cuerpo físico. Los códigos se pueden aplicar a una persona de pie, los códigos se pueden aplicar a una persona sentada y los códigos se pueden aplicar, así como está nuestra aquí el modelo, puede explicarse, también se pueden aplicar a una persona acostada. Entonces, esto tiene solamente 6 pasos. 6 pasos. Los voy a hacer poco a poco, los voy a hacer lento, los voy a repetir después para que ustedes vean cómo funciona esto en los códigos. Hay 7 centros de sanación o 7 discos conocidos como chakras. En esta técnica, el primero está a 4 dedos debajo del ombligo. 4 dedos debajo del ombligo está el primero. El segundo en el ombligo, boca del estómago, centro del pecho, 5 garganta, 6 frente y 7 en la base de la cabeza. Acá. Son los 7 discos. Después tenemos los chakras secundarios, que están en todas las coyunturas, en los tobillos, en las rodillas, en la cadera, en los codos, en los hombros, en las muñecas. Tenemos chakras secundarios, que es cuando trabajamos, después que hacemos la alineación, podemos trabajar los chakras secundarios. Pero lo fundamental en los códigos es trabajar los 7 chakras principales. Entonces, el primer paso en toda técnica siempre es el permiso. Siempre se pide permiso a la jerarquía, al yo superior, al ángel guardián de la persona que está acostada, ¿verdad? Entonces es así. En nombre de la magna y todopoderosa presencia, Padre, Madre, pido permiso a tu yo superior y a tu maestro para realizar esta sanación. Ese sería el primer paso. El segundo paso es utilizo la llave y voy a dar 10 vueltas en cada chakra hacia la derecha. Recuerden, no hacia la izquierda, hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj. Entonces voy, armo la llave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segundo paso. Tercer paso, codificación. Armo el código. Voy al chakra 2 y 4, ombligo y centro del pecho. Entonces voy a decir fórmulas cuánticas y códigos solares para corregir cualquier situación irregular en el cuerpo. Estoy solicitando la reestructuración, la regeneración de cualquier situación irregular en el cuerpo y retiro el código, ¿verdad? El tercero, ¿verdad? Vamos a borrar en el chakra número 3 están todas las situaciones inarmónicas del pasado en el chakra 3. Entonces yo voy a decir, borro y elimino, borro y elimino, borro y elimino cualquier grabación inarmónica de tu pasado. Cuando hago esto y estoy moviendo la mano siempre hacia la derecha, estoy borrando. Es un disco, esto es un disco que graba información, número, luz, colores. Cuando yo hago eso, yo estoy borrando cualquier situación irregular del pasado. Rabia, odio, resentimiento, sentimiento de abandono, todo eso se graba ahí, lo estoy borrando. El siguiente paso, ¿verdad? Este es el cuarto. El quinto paso, voy a poner la mano sobre el chakra 7 y voy a decir borro y elimino, borro y elimino, borro y elimino cualquier apariencia de enfermedad. Fíjense
que tengo la mano puesta sobre el chakra 7, ¿verdad? Yo lo estoy diciendo en voz alta para que ustedes lo escuchen, pero normalmente se puede decir en silencio y funciona igual. Estoy en el quinto paso, ¿verdad? Y el sexto paso es cerrar la energía en un infinito para que quede grabado todo lo que yo he hecho en este cuerpo. Me comienzo aquí, voy aquí, 1, voy aquí, 2, voy aquí y 3 y cierro la energía. Eso sería una sanación rápida con los 6 pasos, ¿verdad? ¿Qué puede suceder? Que esta persona, antes de acostarse aquí, me haya dicho que tiene un detalle en el hígado, en el vaso, en el páncreas, o en las rodillas, o en los tobillos. Entonces yo, en el quinto paso, cuando estoy aquí, simplemente no hago el sexto paso, no cierro, sino que yo, en el quinto paso, empiezo a trabajar procesos adicionales. Se llaman procesos adicionales. ¿Qué es eso? Atiendo un sistema, atiendo un órgano, ¿verdad? Atiendo lo que el paciente me haya dicho. Entonces es importante, muy importante tener claro que en el quinto paso, cuando estoy aquí, o voy al sexto paso y cierro, o en el quinto paso yo me dedico a trabajar, en el caso que sea el hígado. Entonces yo tengo que armar la llave, le voy a dar 10 vueltas hacia la derecha sobre el hígado, sobre el órgano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobre el órgano, fórmulas cuánticas y códigos solares para regenerar y reestructurar la malla eléctrica del hígado. Debo mencionar el órgano y debo decir qué es lo que yo quiero: regenerar, reestructurar la malla eléctrica del órgano. Como les decía, recuerden, todo el cuerpo tiene una malla, y esa malla tiene que estar perfecta. Cuando se daña el órgano, esa malla se cierra y empieza el problema. Entonces, cuando yo doy 10 vueltas sobre el órgano y yo hago la codificación de la malla, yo estoy corrigiendo la malla, y así es sobre hígado, vaso, páncreas, riñones, pulmones, corazón. O sea, básicamente yo hago una reconstrucción de la malla eléctrica del órgano o del sistema. Si la persona tiene un detalle en las rodillas, entonces yo armo el código, me voy, abro la llave, me voy a la rodilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y codifico fórmulas cuánticas y códigos solares, fórmulas cuánticas y códigos solares, y lo que esa persona necesite para allá. Me voy a la otra rodilla, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fórmulas cuánticas y códigos solares, fórmulas cuánticas y códigos solares, ¿verdad? También existe la codificación en los pies. Entonces, la codificación, siempre que yo les diga a ustedes, codificación es esto. Siempre. Alineación, la llave. Codificación, las manos en forma de M. Codificación. Alineación es con la llave. Es importantísimo eso, porque el que escriba a códigos solares o el que escriba a mi correo por algún caso B, los casos B, ya les dije, cáncer, leucemia, lupus, esclerosis múltiple, Parkinson, sería un caso B también. Entonces yo les voy a decir, van a codificar tal cosa y tal cosa, lo que yo les diga, y van a alinear con la llave lo que se les diga también. Entonces, hay codificaciones, ¿verdad?, muy especiales, muy puntuales. Hay codificaciones del sistema digestivo, del sistema circulatorio, del sistema respiratorio, del sistema nervioso central. Hay codificaciones que se hacen en ese momento. Ahora, los 6 pasos básicos fueron los que vieron. Primer paso, pido permiso. Segundo paso,
alineo los 7 chakras. Tercer paso, codifico 2 y 4. Cuarto paso, borro y elimino cualquier grabación inarmónica del pasado. Quinto paso, me voy acá y borro y elimino cualquier apariencia de enfermedad. Y sexto paso, yo cierro, ¿verdad? Con 3 vueltas, 1, 2 y 3. Y hago mi cierre. Pero normalmente, cuando yo pido el permiso, el paso número 1, automáticamente yo tengo la asistencia de la jerarquía. Vienen los maestros que trabajan con el equipo que trabaja con código y que trabaja con toda la gente del Rayo Verde. Entonces van a tener a Rafael, a Hilarión, a Asclepio, van a tener a la Madre Divina, a la Virgen. En algunos casos puntuales tendrán directamente la asistencia del Maestro Jesús, dependiendo el ser, la persona, estos seres vienen y ellos, como están cerca, transmitirán telepáticamente al terapeuta o al que está haciendo la sanación qué necesita más esta persona que está acostada aquí. Puede ser que la persona te diga: tengo un detalle en el sistema digestivo, pero resulta que aparte del sistema digestivo te mandan a revisar otra parte del cuerpo, te mandan a trabajar por lo menos con el corazón. Si es el corazón, bueno, yo tengo que poner la llave sobre mi pecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y código, fórmulas cuánticas y códigos solares para corregir la malla eléctrica del corazón. Entonces, todo esto se hace, para que tengan una idea, yo tengo que codificar esta persona 3 veces en 10 días. O sea que ella tiene que venir ante mí 3 veces en 10 días. También hay codificaciones, hay otras codificaciones que son programas que se hacen cuando yo llego. Mi primer paso, permiso. Mi segundo paso, con la llave, doy las 10 vueltas en cada chakra. En el tercer paso, que es la codificación, entonces un programa sería fórmulas cuánticas y códigos solares. Esto se va a activar cada 8 horas por 8 días. Y yo estoy dejando un programa para aquellas personas que no pueden venir ante mí los 3 veces en 10 días, y yo dejo un programa en el chakra 2 y en el 4, la energía se ejecute sobre el cuerpo. Todo lo que les estoy explicando lo hemos revisado en miles de personas, en miles de pacientes. Es impresionante ver cómo cuando usted deja un programa en un cuerpo, cada 8 horas por 8 días, los chakras giran y ejecutan el programa. El chakra, el cuerpo energético de cualquiera de nosotros es un cuerpo inteligente, es una frecuencia muy importante. Entonces, cuando yo doy una instrucción a un chakra a través de un código, el chakra automáticamente ejecuta el proceso cuando yo doy la instrucción. El chakra, como les decía, ¿qué graba? Luz, color, número, música, información. Él es un programa inteligente. Entonces yo dejo la programación y se ejecuta el proceso, ¿verdad? Si quiero trabajar los tobillos, bueno, en los tobillos, ¿verdad? Hay un chakra secundario. Yo armo la llave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y codifico fórmulas cuánticas y códigos solares, ¿verdad? Igual en el otro sitio, en el otro pie, y así lo voy a ir haciendo, ¿verdad? Yo puedo, en mi caso, en el caso de las personas que ya son terapeutas, que ya son puntos magnéticos, como les llamo yo me puedo alinear, yo me puedo codificar. Lo único que no haría en mí sería el cierre, porque no hace falta, y tampoco, por supuesto, el permiso. Yo trabajaría directamente, me alineo, me borro cualquier energía que no sea armónica, me puedo borrar acá también, o sea, y yo, como estoy trabajando en mi cuerpo, yo no hago el cierre, porque ya estoy trabajando con mi libre albedrío, con mi conciencia y con mi energía. Lo otro también, pónganse ustedes, vamos a suponer que a mí me llama mi hija de otro país y me dice, no me siento bien, me duele algo, o X cosa que ella perciba,
Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Los códigos se trabajan a distancia. Los códigos se trabajan a distancia. ¿Qué significa eso? Que yo puedo codificarme yo, pero esa codificación es para mi hija, que está en Estados Unidos, o que está en Perú, o que está en otro país. Yo me codifico, yo digo, esta codificación, ¿verdad?, es para María Esperanza, que está en tal sitio, y hago mi codificación. Y automáticamente esa energía que estoy codificando en mi cuerpo se está codificando en ese cuerpo multidimensional que está en otro sitio. Esto lo hemos revisado, lo hemos probado, lo hemos evaluado en muchísima gente. Por eso les digo, es una herramienta que, aunque está trabajándose ahora, esto es una herramienta que va a trabajar en el futuro, porque es una herramienta para los seres que tienen una conciencia multidimensional de lo que es la energía. Entonces es muy importante entender que los códigos trabajan en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo energético. Que los códigos trabajan en el reino vegetal, en la raíz y en el tallo. Se hace la codificación, fórmulas cuánticas y códigos solares, lo que necesite la planta, y en el pequeño y gran animal también, en los animales, fórmulas cuánticas y códigos solares. En el pequeño animal lo vas a voltear boca abajo en la barriga, y en el gran animal lo vas a codificar en la cabeza o en el sitio donde esté la situación del gran animal. Eso es importantísimo también, o sea, que se sepa que la codificación es una codificación que, al trabajar desde el segundo rayo, amor, sabiduría, al trabajar desde ese rayo, automáticamente fluye la conciencia y se hace la corrección. Entonces voy a repetir una vez más los 6 pasos. Los voy a repetir poco a poco para que ustedes vean cómo se ejecuta el proceso. Primer paso, el permiso. En nombre de la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy, pido permiso a tu yo superior y a tu ángel guardián para realizar esta sanación. Primer paso. Segundo paso, voy a armar la llave y me voy a 4 dedos debajo del ombligo y 10 vueltas hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. ¿Okay? Tercero, armo la codificación. Fórmulas cuánticas y códigos solares para corregir cualquier situación irregular en el cuerpo. Cuarto, voy aquí, borro y elimino cualquier grabación inarmónica del pasado. Quinto, borro y elimino cualquier apariencia de enfermedad. Y sexto, aquí voy, 1, 2 y 3. Y ese es el proceso que tiene que ver con los 6 pasos de la codificación. Ya saben que si en el quinto paso yo siento, me dicen, lo percibo, que hay que trabajar algún otro órgano, lo trabajo primero, las 10 vueltas hacia la derecha, hago la regeneración de la malla eléctrica y después cierro. Eso es importantísimo. En el quinto paso reviso todo y después que haga todo es que voy a cerrar el proceso, ¿no? Es importante esto porque eso nos va a ayudar a que lleve un alineamiento del cuerpo, ¿verdad?, del proceso. También cuando el cuerpo esté un poco estresado, un poco lento o falto de energía, entonces yo tranquilamente trabajo lo que se llama el sistema inmune. Entonces yo puedo colocar en mi chakra 4 directamente fórmulas cuánticas y códigos solares para subir al máximo mi sistema inmune. Fíjense, fórmulas cuánticas y códigos solares
para subir al máximo mi sistema inmune. Lo puedo hacer directamente o puedo 10 vueltas y después lo hago. Yo me puedo trabajar todo mi cuerpo, 10 vueltas en el hígado y la codificación, 10 vueltas vaso-páncreas, la codificación, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver por acá. En la parte de atrás, en la parte de cuando tenemos los riñones, tenemos los pulmones, tenemos la columna, entonces también se trabajan 10 vueltas también en lo que tiene que ver con el riñón izquierdo, 10 vueltas en el riñón derecho, se hace la codificación, regenerando, reestructurando la malla eléctrica del riñón izquierdo, del riñón derecho. Igual pulmones, fórmulas cuánticas y códigos solares, regenerando tanto un pulmón como el otro. O sea, tenemos que ser, cuando estamos emitiendo una señal de reestructuración y de sanación, tenemos que manifestarlo. ¿Qué es lo que se quiere con tal órgano? ¿Cómo se regenera tal órgano? Es importantísimo, muy importante. Nosotros recomendamos a cualquier caso, el que sea, que tenga una apariencia de cáncer, lupus, leucemia, cualquier caso B, nosotros tenemos que hacer la recomendación y lo hacemos con todos los pacientes. Ese paciente por 30 días, mínimo por 30 días, no consume carne, de ningún tipo, ni blanca ni roja, por 30 días. Porque ya sabemos, hay información de la jerarquía de los maestros, que lo que alimenta cualquier tumor, lo que alimenta cualquier tipo de cáncer son las carnes, la energía de la carne, cadaverina y putrefacina. Entonces nosotros, a esa persona que llega aquí o que llega a cualquier centro de código solar donde exista, cuando esa persona llega con alguna apariencia de cáncer, se le recomendación, porque nosotros no podemos imponerle a nadie, recomendación, 30 días sin consumir carne. Le cortamos inmediatamente el consumo de la comida al tumor, lo cortamos. La persona puede comer lo que quiera, menos carne por 30 días. Eso es muy importante que se sepa. Si usted se mete en internet y busquen qué es la cadaverina y busquen qué es la putrefacina, y se van a dar cuenta que un animal vivo, es muy importante, un animal vivo, el que sea, no lo tiene. Cuando el animal lo matan, a las pocas horas lo tiene. Entonces evidentemente que se genera con el animal muerto. Entonces, si los maestros dicen que los animales son nuestros hermanos menores, entonces hay que pensarlo mucho para consumir la carne, porque son hermanos menores. Hace 40 años, bueno, de repente nosotros no teníamos ni la menor idea, pero ahora sí, ¿verdad? Igual que el amarillo 5, está prohibido terminantemente para gente con cáncer. El nitrito de sodio está prohibido terminantemente para las personas con cáncer, ¿verdad? Es importante que la gente sepa esto. O sea, tenemos muy claro que hay cosas que se están consumiendo, que están destruyendo el cuerpo, lo están destruyendo. Hay que tener mucho cuidado con el alto consumo de harina, que sabemos que ahora, en este momento, está generando casos bien complicados en el páncreas, muy complicados en el páncreas. Entonces, igual, como van a tener los correos, ustedes pueden consultar por los correos, pueden consultar alguna duda, alguna inquietud de todo esto que estoy explicando ahora. Por supuesto, estoy explicando lo básico de códigos solares, los 6 pasos, dónde están los chakras primarios, dónde están los chakras secundarios. Ya les dije que son 7 principales y hasta ahora 80 secundarios. Se dice que son 108 secundarios, pero hasta los momentos tenemos 7 principales y 80 secundarios, que están en todas las coyunturas. En la columna hay 32 y en las demás coyunturas hay 32, ¿verdad? Más hígado, vaso, páncreas, pulmones, riñones, corazón. En la mujer, ovarios, y en el hombre, próstata. Entonces, tenemos que tener una visión clara de que no solo somos un cuerpo físico. Todo el mundo pensaba, no, bueno, hay un cuerpo físico. Ahora tienen que tenerlo muy claro: cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo energético.
Los códigos trabajan en el cuerpo energético primero, corrigen el cuerpo emocional y corrigen el cuerpo físico. Trabajan inverso, ¿ok? No es que nos vamos a enfocar en el cuerpo físico y no nos interesa el cuerpo emocional, ni tampoco nos interesa el cuerpo energético. Entonces, esto se está haciendo, esta grabación, esto que estamos haciendo, es con la intención de que las personas entiendan cuáles son los pasos principales, cuáles son los chakras principales y cuáles son los chakras secundarios. Si una persona tiene alguna situación de energía que está muy baja de energía, también pueden aplicar lo que se llama la gran corriente, que es una activación del campo gravitatorio vibracional del cuerpo físico. Entonces yo voy a poner esta posición en la mano, en el pie, y la mano en el chakra 4, y voy a decir activo, activo, activo la gran corriente de este cuerpo. Sin quitar la mano del chakra 4, cambio la mano derecha al otro pie y vuelvo a repetir activo, activo, activo la gran corriente de este cuerpo. Y van a ver cómo esa persona que está débil por mucho tiempo activa su cuerpo de energía y activa su cuerpo de luz, ¿verdad? Es muy importante tener claro esto, los pasos, cómo se hacen, la manera como se hacen, ¿verdad? Y cómo se trabaja la alineación de un cuerpo. Es sumamente importante eso, ¿verdad? ¿Dónde están? Lo voy a volver a repetir. El primer chakra está a 4 dedos debajo del ombligo, el otro en el ombligo, boca del estómago, 4 en el centro del pecho, 5 garganta, 6 la frente y el séptimo en la base del cráneo acá, o sea, arriba de la cabeza, séptimo chakra. Es importante eso porque ahí es donde vamos a dar las vueltas, las 10 vueltas hacia la derecha se van a dar en cada uno de esos centros, ¿verdad? Es importante eso. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para poder explicarles cómo se trabaja la parte de espalda y columna. Ok, entonces ahora vamos a proceder a explicar cómo se trabaja riñones, pulmones y los retenes de la columna. Es muy importante saber dónde están los retenes de la columna, porque personas con hernias discales, personas con problemas de cintura, cadera, lo que tiene que ver con espalda, cuando nosotros ajustamos los retenes, ¿verdad?, de la columna, entonces evidentemente podemos arreglar cualquier de esos detalles. Entonces fíjense, primer paso en lo que tiene que ver con riñones: armo la llave, me voy al riñón derecho y sobre el riñón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 armo el código, fórmulas cuánticas y códigos solares para corregir la malla eléctrica. Me voy al otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 armo el código, fórmulas cuánticas y códigos solares para corregir el riñón izquierdo. Me voy a pulmones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 armo el código, fórmulas cuánticas y códigos solares para corregir el pulmón, la malla eléctrica del pulmón derecho, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y armo el código, fórmulas cuánticas y códigos solares para corregir la malla eléctrica del riñón izquierdo, del pulmón izquierdo, perdón. Entonces, ahora, ¿dónde están los retenes? Está uno en el coxis, otro en el centro de la espalda y otro en la base del cuello. Ahí están los retenes, son 3 retenes primarios. 3 retenes primarios. ¿Ok? Entonces, problemas de columna, problemas de cintura, problemas de cadera, hernias discales, dolores en la columna, cualquier manifestación de dolor en la parte de lo que tiene que ver con la espalda, columna, cintura, nosotros podemos trabajarlo con los retenes, ¿verdad? Entonces, aquí es la única variación que hay en la columna, porque los retenes
se le van a dar 13 vueltas hacia la derecha. 13. No 10, sino 13. Entonces, en la base del coxis voy a armar la llave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en la base acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, trabajé los riñones, trabajé los pulmones y trabajé los retenes, ¿verdad? Es importante eso porque la columna es nuestra antena de conexión. Y les dije que en la columna hay 32 chakras secundarios. Es importantísimo la columna. Entonces, este trabajo, por supuesto, de la espalda, lo tiene que hacer otro terapeuta. No te lo puedes hacer tú mismo. Te tienes que hablar con alguna persona que haya hecho código o alguna persona que trabaje la técnica. Entonces, que te trabaje los riñones, que te trabaje los pulmones y que te ajuste los retenes de la columna, ¿verdad? Por supuesto, cuando nosotros hacemos el taller, ampliamos muchísimo más los otros detalles. Ahora, este es como un video instructivo, ¿verdad? Una vez que la persona hace el taller, evidentemente que esto lo va a entender muy fácil, porque cuando ves el taller y después ves el video, vas a recordar todo lo que se te está diciendo, ¿verdad? Ya saben que las rodillas, todos los sitios donde el cuerpo gira y dobla, tiene un lubricante. Acá, en los codos, ¿verdad? En los hombros, hay ese lubricante. Entonces yo puedo con la codificación trabajar esos lugares. Lubricación, la mejor lubricación en estos sitios. En la cintura, a veces esos dolores fuertes de cintura, cadera, ustedes pueden hacer esa codificación y hacer en los tobillos también, en las rodillas. En todos los sitios que tengan doblez, ustedes pueden trabajar la mejor lubricación. De todas maneras, cuando se da el taller, en la guía, nosotros entregamos una guía con 32 páginas, ahí está todo detallado bien. Esto es un video de apoyo, ¿verdad? Para que las personas sepan qué es la técnica, cómo funciona la técnica, cómo se recibió la técnica y, muy importante, Códigos Solares es una técnica complementaria de cualquier técnica, la que ustedes conozcan: Tai Chi, digitopuntura, acupuntura, reflexología, Reiki, ¿verdad? Símbolos de luz, Theta Healing, cualquier tipo que exista de alguna técnica. Esto es una técnica complementaria. ¿Qué significa? Yo hago Reiki y aplico código. Yo hago reflexología y aplico código. Yo hago Tai Chi y aplico código. Es importante. Es una técnica de unificación. Estamos uniendo la conciencia. Siempre lo decimos. Somos un solo ser y una sola conciencia, un solo corazón, ¿verdad? Somos una energía de unificación. El Maestro, el Cristo, vino a unificar, a unir. El Maestro siempre lo dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? O sea, si ustedes piden un mandamiento de todos los mandamientos que hay, yo creo que ese sería el más importante. Ámense los unos a los otros como ustedes vieron que yo los amé. Ese sería, yo creo que el mandamiento más importante. Porque cuando tú amas a tu prójimo, amas como tu prójimo también es Dios, entonces estás amando también a Dios. Entonces es importante eso. Esta técnica se creó para unificar, para unir, y en eso andamos trabajando haciendo este proceso, ¿verdad? Entonces es importante saber que son 6 pasos, los principales son 6 pasos, ¿verdad? Ya vieron dónde están los chakras primarios, ya vieron dónde están los chakras secundarios, ¿verdad? Y de todas maneras yo le voy a anexar un par de láminas para que ustedes también vean dónde están ubicados los chakras primarios, dónde están ubicados los chakras secundarios y se den una idea de lo que yo estoy explicando ahora también acá. Entonces, desde el punto de vista
funcional de lo que yo quería hacer, transmitirle lo que son los códigos solares, darle la información que ha pedido la madre de lo que vamos a vivir desde ahora en adelante, con el retorno del Cristo, con el retorno de la jerarquía y toda la corte celestial, todo el equipo que trae el maestro en este nuevo advenimiento, el equipo de los 144 maestros, ¿verdad? Que sería el primer anillo, el segundo anillo, que sería el equipo de los 144.000 seres. Todo eso, ustedes saben que está escrito en los libros sagrados. Entonces, aprovechando esto, también se les informa de este proceso planetario que está comenzando con mucha fuerza ahora, julio de 2014, y hacia dónde vamos, Cualquiera persona de cualquier país que vea este video, que quiera que nosotros nos movamos y vayamos a explicar códigos solares en ese país, bueno, va a tener todos los datos, correo, teléfono, todo, para que él pueda hacer su petición y nosotros ir con el equipo a ese país a explicar toda la técnica de lo que tiene que ver y lo que son los códigos solares. Bueno, con esta información, terminamos esta parte, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la práctica, y pronto, yo siento que va a ser así, pronto nos vamos a ver en otras grabaciones, pero hoy, por el día de hoy, terminamos pues con esta explicación de qué son los códigos solares, cómo se recibieron y cómo funcionan. Bueno, de parte mía, la bendición a todos los que están viendo esto, en el nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bueno, como siempre se dice en India, Om Sairam, Namaste o Namah Shivaya, ¿verdad? Y el mantra que estamos utilizando desde que subimos Roraima, Kodois, 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 Adonai Sebayot, que todo el mundo lo diga, ¿verdad? Porque es muy importante en este momento ese mantra, igual que el Yo-He, Bao-He, es un mantra muy importante para lo que vamos a vivir en este proceso planetario de ascensión. Bueno, Saira, saludos a todos.